Bueno, aquí en este nuevo comentario para los peregrinos y viajeros, algunas recomendaciones tal vez muy personales de otros peregrinos para reducir gastos en su próximo viaje. Les comento que esta es una experiencia muy personal que hemos compartido con otras personas que nos la han compartido y que en general nos ha servido mucho para reducir los gastos entre un 50 y un 80% de nuestro peregrinaje. Para algunos turistas o visitantes, este método puede salir un poco ridículo porque pues ellos están acostumbrados a la comodidad, a pasarlo un poquito bien. En cambio, este método implica un poquito de esfuerzo, pero te redunda en un ahorro de entre un 50 y un 80% de los gastos que vas a realizar. Cuando vas de viaje, especialmente al otro lado del océano, los que estamos en América, que vamos a Europa, a algún lugar de peregrinación, tenemos que enfocarnos en dos grandes gastos. El primer gasto es el del avión o el del viaje, la forma de transportarnos. Cada quien lo puede hacer de la manera que mejor le convenga. Ojo, aquí no estoy hablando de los paquetes, estoy hablando de cuando el peregrino o el grupo de peregrinos van por su cuenta, en los cuales pues implica querer un ahorro y por eso les damos este consejo. Entonces ese es el primer grande gasto, el traslado, el avión, el moverse de un lugar a otro. El segundo grande gasto es el que se realiza durante la peregrinación y lo podemos reducir a dos grandes gastos fuertes y que no podemos obviar. El primero es el del hospedaje y el segundo es de la alimentación. Tenemos que tener un lugar donde alojarnos, donde dormir y tenemos que alimentarnos. Bueno, en estos dos grandes gastos es donde vamos a realizar la reducción de gastos, entre un 50 y un 80%, como les dije. Lo primero es elegir el lugar donde nos vamos a hospedar, ya sea un Airbnb, Couchsurfing, un monasterio, con amigos, con una familia, conocidos, etc. Cada quien puede escoger donde mejor le parezca. Lo que sí les recomiendo es que sea un lugar seguro, un lugar confiable, donde puedas tener sus cosas seguras y que esté céntrico del lugar donde quieras visitar. Y para esto también, y que funcione este método, conviene buscar lo más posible un lugar donde te permitan utilizar la cocina. Si es posible todos los enseres, si no, al menos lo básico. El segundo gasto, como les dije, es la alimentación y es el gran gasto, porque prácticamente te debes de gastar por ejemplo, en Roma, hipotéticamente, alrededor de 15 euros mínimo por día, mínimo, y eso es algo exageradamente reducido, porque normalmente te gastas entre 40 o incluso 50 euros diarios en alimentación. El caso hipotético que proponemos es una estancia de alrededor de 15 a 20 días en algún lugar. Nosotros pensamos Roma o Francia, algún lugar de Italia, etcétera, que vayas de peregrinación. Es como funciona este método para la reducción de gastos. El primer punto es que te realices tu propia comida en el lugar donde te estás hospedando. Esto no quiere decir que no consumas con los locales. Al contrario, vas a apoyar la economía local porque vas a comprar ya sea huevos, verduras, fruta, pan, embutidos, etcétera, en los negocios locales. Aparte que vas a tener una experiencia muy gratificante de tener contacto con la sociedad y los locales del lugar donde estás visitando. Un caso muy significativo para nosotros fue el mercado de Testaccio en Roma y también las tienditas de las esquinas, las panaderías donde comprábamos estos insumos. Tampoco que no quiere decir que no vayas a comer en un restaurante o en una cafetería. Esto no quiere decir que lo hagas todos los días, sino alguna que otra vez puedes darte este gusto de ir a comer en un lugar ya establecido. Un ejemplo de cómo reducir este gasto es algo muy sencillo, el desayuno. Tú te preparas unos huevos con un pan y un café, ya tienes tu desayuno. Inmediatamente preparas un sándwich
ya sea con jamón, verdura u otra cosa, lo envuelves, lo guardas en tu mochila y pues vas a visitar la ciudad, visitar los lugares y a la hora de comer pues sacas tu sándwich y lo consumes. Ahí te ahorras un gasto bastante elevado que si comieras en uno de los lugares turísticos o uno de los restaurantes que están cerca de estos lugares que vas a visitar. En el caso de Roma y de algunas ciudades de Europa, el agua es potable, por lo que puedes rellenar los botes para consumir el agua. ¿Cómo se traduce esto en la reducción de gastos? Pues muy sencillo. Si tú estás caminando, visitando los lugares y da la hora de comer, pues sientes la necesidad de solventar esta necesidad y a veces no piensas en el gasto económico y entras al primer restaurante o al primer café y si están muy cerca de los lugares turísticos pues sube mucho el costo. Bueno, creo que entendieron esto y esto es uno de los principales puntos para reducir gastos en la alimentación en Roma o en otro lugar de Europa. El segundo, también importante, es llevar algunas comidas desde el lugar de origen. Para algunos es muy ridículo, pero nos ha funcionado y es importantísimo para la reducción de gastos. En lo personal que llevo, pues, algunos enlatados, avena en sobrecitos, sopas instantáneas, chiles o ají, como mexicano pues me gusta, algunas galletas, dulces de todo tipo, cacahuates, incluso llevo algunos moles, algunas harinas. ¿Para qué me sirve esto? Para dos cosas. La primera, si ya sea por redes sociales o por comunicación personal y segura, antes que nada, tienes comunicación con algún compatriota o algunas familias del lugar donde vas a visitar y tal vez ellos no tienen la posibilidad de adquirir productos del lugar de origen que tú sí tienes. Entonces tú se los llevas allá y pues te los van a comprar a un precio un poco más elevado de lo que tú lo compraste en el lugar de origen, en mi caso México. La segunda parte de esto que llevas, esta alacena, digámosle, es para que tú no hagas gastos que a veces son muy pequeños, pero durante estos 15 o 20 días pueden presentarse como un gasto pues bastante grande. ¿Cómo se expresa esto? Así de fácil. Vas caminando y te da hambre y pues vas y compras ahí cerca de ahí algún chocolate o algún snack que no te baja de los 2 euros. Imagínate comprar eso durante 20 días o 15. Si lo ves así, ya es un gasto muy grande. En cambio, si compras una bolsa de cacahuates, de galletitas o de algunas botanas, pues tú únicamente las llevas en la mochila y cuando te llegue el antojo lo sacas y también lo puedes compartir con otros peregrinos. Como les dije, esto no quiere decir que no consumas local, sino es solamente en algunas ocasiones, ya que como les dije pueden visitar los mercados, las tienditas de la esquina que son mucho más económicas y apoyan al comercio local del lugar donde están en peregrinación. Bueno, creo que esto se entiende muy bien. Les voy a platicar unas experiencias que nos ha pasado con esto. Cierta vez yo llevé pues algunas cosas de aquí de México a algunos compatriotas y pues fue muy grato el agradecimiento que ellos me dieron por llevarles esto. ¿De qué forma? Pues me recogieron en el aeropuerto, lo que fue realmente un gasto reducido muy, muy fuerte, porque llega uno cansado y ir a tomar el metro pues siempre es un poco difícil, sobre todo si llevas alguna maleta. Bueno, yo les llevé unas masecas y algunos dulces, que ellos además me dieron la contribución por eso, y además me recogieron. Yo les puse algunas paletas extras para que la compartieran con sus amigos en Italia. Otra de las experiencias que hemos tenido en el lugar donde nos hemos hospedado fue que, claro que nos dieron permiso para cocinar, y durante la noche, platicando con la que nos acogió en ese lugar, nos preguntó si al día siguiente estábamos dispuestos a preparar desayuno para los demás huéspedes de ahí, a lo que accedimos muy gustosos. No solamente prestamos este servicio a los demás turistas y visitantes,
sino que además nos dieron una contribución económica, lo que nos ayudó a solventar los gastos de nuestra peregrinación. Otra de las cosas que al llevar dulces, al llevar estos elementos de tu propia tierra, estás llevando tu propia cultura, que la puedes compartir con personas de otros países, y ellos así van a conocer tu tierra, su cultura y la forma de pensar. En el caso concreto que les digo de México, pues algunos de los sabores de los dulces les fueron un poco raros, curiosos o nuevos, pero fue para ellos una experiencia el haber probado esos sabores de México en los dulces que nosotros les compartimos. Entonces, con esto les he dicho que podemos reducir un gasto enorme. El que le guste y pueda sacar algún provecho de esta experiencia, qué bueno. El que no, bueno, pues ignórela. Como les he dicho, para algunos turistas, para algunos viajeros, esto se les hace muy ridículo, pero pues para los peregrinos, que siempre tenemos que hacer algún sacrificio, pues nos presenta la oportunidad no solo de servicio, sino también de realizar algunas cosas ahí en el lugar donde nos estamos quedando, sobre todo levantarnos un poquito más temprano para realizar los alimentos, prepararlos, perdón. Y pues creo que con esto es todo y espero que les guste este comentario. Les dejo un link de una página con los precios de los supermercados o mercados o tianguis, no sé cómo les llamen, en diferentes partes del mundo. Ahí ustedes van a ver una lista de enseres básicos, como pueden ser frutas, verduras, carnes, embutidos, cosas de lata, dulces, incluso cervezas y otras cosas, y pueden comparar los precios. Con eso ustedes se pueden dar una idea de lo que van a gastar. Así, por ejemplo, si en un lugar un tomate, el kilo de tomate cuesta 3 euros o en otro 10 euros y todo, pueden hacer un balance de lo que van a gastar en caso de que vayan a comprar ahí con los locales. Espero que les haya servido estos tips y realmente a nosotros nos ha funcionado para reducir bastante el gasto en nuestras peregrinaciones. Pues que Dios los bendiga y que tengan un feliz viaje en donde quiera que se encuentren con la bendición de Dios. Saludos.